sobre el simbolismo de la Navidad. Es claro que este es un evento maravilloso sobre el cual urge meditar profundamente. El sol cada año realiza un viaje elíptico que comienza desde el 25 de diciembre en adelante. Luego regresa otra vez hacia el Polo Sur, hacia la zona donde está la Antártida. Por eso, precisamente, vale que reflexionemos en su honda significación. Por estos tiempos comienza el frío aquí en el norte, debido precisamente a que el sol se está alejando hacia las regiones australes. Y el 24 de diciembre el sol habrá llegado al máximo en su viaje hacia el sur. Si no fuera porque el sol avanza hacia el norte, desde el 25 de diciembre en adelante, moriríamos de frío. La tierra entera se convertiría en una mole de hielo y perecería realmente toda criatura, todo aquello que tenga vida. Así pues, bien vale la pena que reflexionemos en el acontecimiento de Navidad. El Cristo Sol debe avanzar para darnos su vida. Y en el equinoccio de la primavera se crucifica en la tierra. Entonces se madura la uva y el trigo. Es precisamente en la primavera cuando debe el Señor pasar por su vida, pasión, muerte, para luego resucitar. La Semana Santa y primavera. El sol físico no es más que un símbolo del sol espiritual, del Cristo Sol. Cuando los antiguos adoraban al sol, cuando le rendían culto, no se referían propiamente al sol físico, no. Se le rendía culto al sol espiritual, al sol de la medianoche, al Cristo Sol. Incuestionablemente es el Cristo Sol quien debe guiarnos en los mundos superiores de conciencia cósmica. Todo místico que aprende a funcionar fuera del cuerpo físico a voluntad es guiado por el sol de la medianoche, por el Cristo cósmico. Es necesario aprender a conocer los movimientos simbólicos del sol de la medianoche. Él es quien guía siempre al iniciado. Él es quien nos orienta. Él es quien nos indica lo que debemos y no debemos hacer. Estoy hablando, pues, en el sentido esotérico más profundo, teniendo en cuenta que todo iniciado sabe salir del cuerpo físico a voluntad. Que eso de no saber salir a voluntad, eso es propio de principiantes o de
gentes que hasta ahora están dando los primeros pasos en estos estudios. Desde que uno pues está en la senda tiene que saber guiarse por el sol de la medianoche, por el Cristo Sol. Aprender a conocer sus señales, sus movimientos. Si uno lo ve, por ejemplo, hundirse allá en el ocaso, ¿qué nos está indicando? Sencillamente que algo debe morir en nosotros. Si uno lo ve surgir por el oriente, ¿qué nos dice eso? Que algo debe nacer en nosotros. Cuando salimos bien en las pruebas esotéricas, Él brilla en toda su plenitud en el horizonte. El Señor nos orienta en los mundos superiores. Y uno tiene que aprender, pues, a conocer en sus señales. Dupuy y muchos otros han estudiado el maravilloso acontecimiento de Navidad. No hay duda, y eso lo reconoce Dupuy, de que todas las religiones de la antigüedad celebraron la Navidad. Así como el sol físico avanza hacia el norte para dar vida a toda la creación, así también el sol de la medianoche, el sol del Espíritu, el Cristo Sol, nos da vida si nosotros aprendemos a cumplir con sus mandamientos. En las Sagradas Escrituras, obviamente, se habla del acontecimiento solar y hay que saberlo entender entre líneas. Cada año se vive en el macrocosmos todo el drama cósmico del Sol. Cada año, repito. Téngase en cuenta que el Cristo Sol debe crucificarse cada año en el mundo, vivir todos sus dramas de la vida, pasión, muerte, para luego resucitar en todo lo que es, ha sido y será, es decir, en todo lo creado. Así es como todos recibimos la vida del Cristo Sol. También es cierto que cada año el Sol al alejarse por las regiones australes nos deja aquí en el norte tristes, pues Él va a dar la vida a otras partes. Las noches largas de invierno son fuertes. Tiempo de Navidad, los días son cortos y las noches largas. Vamos reflexionando en todo esto y conviene que entendamos lo que es ciertamente el drama cósmico. Se hace necesario que en nosotros también nazca el Cristo Sol. Él debe nacer en nosotros. En las Sagradas Escrituras se habla claramente de Belén y de un establo donde Él nació. Ese establo de Belén está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Precisamente en este establo interior moran los animales del deseo, todos esos yoes pasionarios que cargamos en nuestras psiquis. Eso es Belén mismo es un nombre esotérico. En tiempos en que el gran Kabir Jesús vino al mundo, la aldea de Belén no existía. De manera que eso es completamente simbólico. Bel es una raíz caldea que significa torre del fuego. De manera que propiamente dicho, Belén es torre del fuego. ¿Quién
podría ignorar que Bel es un término caldeo que corresponde precisamente a la torre de Bel, la torre del fuego. Sí, pues Belén es simbólico, completamente. Cuando el iniciado trabaja con el fuego sagrado, cuando el iniciado elimina de su naturaleza íntima los agregados psíquicos, cuando de verdad está realizando la gran obra, indubitablemente ha de pasar por la iniciación venusta. El descenso del Cristo al corazón del hombre es un acontecimiento cósmico, humano, de gran trascendencia. Tal evento corresponde en verdad a la iniciación venusta. Desafortunadamente, no se ha entendido realmente lo que es el Cristo. Muchos suponen que el Cristo exclusivamente fue Jesús de Nazaret, y están equivocados. Jesús de Nazaret como hombre, o mejor dijéramos, Yeshua ben Pandirá, como hombre, recibió la iniciación venusta, lo encarnó. Mas él no es el único que haya recibido tal iniciación. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de todos, también lo encarnó. Juan el Bautista, a quien muchos consideraban como el Cristo, el ungido, incuestionablemente recibió la iniciación venusta, lo encarnó. Los gnósticos bautistas aseguraban que Jesús, en la Tierra Santa, que el verdadero Mesías era Juan, y que Jesús era tan solo un iniciado que había querido seguir a Juan. Habían por esos días disputas entre los bautistas y los gnósticos esenios y otros. Sí, pues que debemos entender al Cristo como es, no como una persona, no como un sujeto. El Cristo está más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad. El Cristo en esoterismo auténtico es el Logos solar, representado por el sol. Ahora comprenderemos por qué los incas adoraban al sol, los náhuatl le rendían culto al sol, los mayas lo mismo, los egipcios idénticamente, etc. No se trata de la adoración a un sol físico, no, sino a lo que se oculta tras de ese símbolo físico. Obviamente se adoraba era el logo solar, al segundo logo. Ese logo solar es unidad múltiple perfecta. La variedad es unidad. En el mundo del Cristo cósmico, la individualidad separada no existe. En el Señor todos somos uno. Me viene a la memoria en estos instantes cierto experimento, dijéramos, esotérico,
realizado hace ya muchos años. Entonces, sumergido en profunda meditación, logré ciertamente el samadhi, el estado de mantilla o éxtasis, como se le denomina en el esoterismo occidental. Deseaba yo por aquella época saber algo sobre el bautismo de Jesús el Cristo. Pues bien sabemos que Juan le bautizó. Fue profunda el estado de abstracción. Logré el perfecto dharana, o sea, concentración, el dhyana, dhyani, meditación, y al fin conseguí el samadhi. Yo me atrevería a decir que fue un mahasamadhi, porque abandoné perfectamente los cuerpos físico, astral, mental, causal, búdico y hasta el átmico. Conseguí pues retrotraer mi conciencia en forma íntegra hacia el logos. Así pues, en ese estado logoico, como un dragón de sabiduría, hice la correspondiente investigación. De inmediato me vi en la Tierra Santa, dentro de un templo. Pero cosa extraordinaria, me vi a mí mismo convertido en Juan el Bautista, con una vestidura sagrada. Vi cuando a Jesús lo traían con su vestidura blanca, su túnica blanca. Dirigiéndome a él, le dije: Jesús, desvístete de tu túnica, de tu vestidura, porque voy a bautizar. Después saqué de entre un recipiente un poco de aceite de ese de olivos, le conduje al interior del santuario, lo ungí con aceite, le eché agua, recité los mantras o ritos. Posteriormente ya el maestro se sentó en su silla aparte. Yo guardé todo nuevamente, lo puse en su lugar y di por terminada la ceremonia. Pero yo me vi a mí mismo convertido en Juan. Claro, una vez pasado el éxtasis, Shabbat, me dije: ¿cómo va a ser posible que yo sea Juan el Bautista? Ni remotamente yo no soy Juan el Bautista. Me quedé bastante perplejo. Dije: voy a hacer ahora otra concentración, pero ahora no me voy a concentrar en Juan, voy a concentrarme en Jesús de Nazaret. Entonces escogí como motivo de la concentración al gran maestro Jesús. El trabajo fue largo, dispendioso. La concentración se fue haciendo cada vez más profunda. Pronto pasé del dharana, concentración, al dhyani, meditación. Y del dhyani pasé posteriormente al samadhi, o sea, al éxtasis. Un nuevo esfuerzo supremo me permitió desvestirme de los cuerpos físico, astral, mental, causal, búdico, átmico, hasta retrotraer mi conciencia, absorberla en el mundo del logos solar. Y en tal estado, queriendo saber sobre el Cristo, Jesús, me
Me vi a mí mismo convertido en el Cristo Jesús, haciendo milagros y maravillas en la Tierra Santa, curando a los enfermos, dando vista a los ciegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, me vi vestido con la vestidura sagrada, llegando ante Juan en aquel templo. Entonces Juan se dirige a mí, me dice: Jesús, quítate tu vestidura porque voy a bautizarte. Se cambiaron los papeles. Ya no me vi convertido en Juan, sino en Jesús. Y recibí el bautismo de Juan, tal como lo he dicho. Pasado el sábado y regresado al cuerpo físico, vine perfectamente a evidenciar con toda claridad que en el mundo del Cristo cósmico todos somos uno. Si hubiera querido meditar en cualquiera de ustedes allá en el mundo del Logos, me hubiera visto convertido en cualquiera de ustedes, viviendo la vida de ustedes. Es que allí no hay individualidad, ni personalidad, ni yo. Allí todos somos el Cristo, allí todos somos Juan, allí todos somos el Buda, allí todos somos uno. En el mundo del Logos no existe la individualidad separada. El Logos es unidad múltiple perfecta. Es una energía que bulle y palpita en todo lo creado, que subyace en el fondo de todo átomo, de todo electrón, de todo protón, que se expresa vivamente a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Bien, he hecho esta aclaración, síntesis, con el objeto de especificar mejor el acontecimiento de Belén. Cuando un hombre está debidamente preparado, pasa por la iniciación venusta, pero debe estar debidamente preparado, claro. Y en la iniciación venusta consigue la encarnación del Cristo cósmico en sí mismo, dentro de su propia naturaleza. Inútilmente habría nacido Jesús en Belén si no naciera en nuestro corazón también. Inútilmente habría muerto y resucitado en la Tierra Santa si no muere y resucita en nosotros también. Esa es la naturaleza del Salvator salvatus. El Cristo íntimo debe salvarnos, pero salvarnos desde adentro, a todos nosotros. Quienes aguardan la venida de Jesús de Nazaret para un remoto futuro, están equivocados. El Cristo debe venir ahora desde adentro. La segunda venida del Señor es desde adentro, desde el fondo mismo de la conciencia. Por eso está escrito lo que Él dijo. Si oyereis que a alguien diciendo en la plaza pública está el Cristo, no creáis. Y si os dijeren está allí en el templo predicando, no creáis. Porque es que el Señor no vendrá esta vez desde afuera, sino desde adentro. Vendrá desde el fondo mismo de nuestro corazón, si nosotros nos preparamos. Pablo lo aclara diciendo: de su virtud tomamos todos gracia por gracia. Entonces, hay documentación. Si uno se estudia cuidadosamente a Pablo de Tarso, veremos que rara vez alude él al Cristo histórico. Cada vez que Pablo de Tarso habla sobre Jesucristo, se refiere al Jesucristo interior, al Jesucristo íntimo, que debe surgir desde el fondo de nuestro espíritu, de nuestra alma. En tanto un hombre no lo haya encarnado, puede decirse que posee la vida eterna. Solo Él puede sacar a nuestra alma del Hades.
solo Él puede verdaderamente darnos vida y dárnosla en abundancia. Sí, pues debemos ser menos dogmáticos y aprender a pensar en el Cristo íntimo. Eso es grandioso. Todo el simbolismo relacionado con el nacimiento de Jesús es alquimista y cabalista. Se dice que 3 reyes magos vinieron a adorarle, guiados por una estrella. Ese pedazo no se podría entender francamente si no se supiera alquimia, porque es alquimista. ¿Cuál es esa estrella? ¿Cuáles son esos reyes magos? Yo les digo a ustedes que esa estrella no es otra que la del sello de Salomón, la estrella de 6 puntas, símbolo del logo solar. Obviamente el triángulo superior representa a qué, representa el azufre, es decir, el fuego. ¿Y el inferior qué representa en alquimia? El mercurio, el agua. ¿Pero a qué clase de agua se refieren los alquimistas? Dicen ellos, al agua que no moja, al húmedo radical metálico. En otros términos, al lexiohejari, al esperma sagrado. Indubitablemente mediante la transmutación de las secreciones sexuales se elabora esa agua extraordinaria. Las aguas puras de Amrita, el mercurio de la filosofía secreta. Bien vale la pena que nosotros meditemos en el sello de Salomón. Ahí tienen ustedes el triángulo superior, representación vívida del azufre, y el inferior, representación vívida del mercurio. Quiere decir que el fuego sagrado, el fuego del Espíritu Santo, debe en nosotros fecundar a la materia caótica para que surja la vida. Debe fecundar al mercurio de la filosofía secreta. Indubitablemente, resulta un poco difícil entender la cuestión de la estrella de Belén si no apelamos al sello de Salomón y a la alquimia. Repito, el mercurio es el alma metálica del esperma sagrado. El azufre es el fuego sagrado del Kundalini en el ser humano. Entendido eso, podemos aclarar algo más. Debe el azufre fecundar al mercurio. Que con el mercurio fecundado por el azufre, podemos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser. De manera que si no entendiéramos esto, no entenderíamos tampoco el sello de Salomón, ni la estrella pues que apareció a los reyes magos. Aquí tenemos para mejor explicación los 3 mercurios. Primero, esto es lo que los alquimistas denominan azogue bruto, o sea, el esperma sagrado propiamente dicho. Este segundo mercurio es precisamente el alma metálica del primero. Mediante la transmutación del esperma se convierte esta en energía. A esa energía sexual se le denomina alma metálica del esperma. Y la tercera es la más importante,
es precisamente el famoso un poco complicadito y difícil de entender, pero si ustedes ponen atención podrán siquiera forjarse una idea. Me piden que les explique lo que es la Navidad y tengo que explicarla como es o no explicarla. Incuestionablemente, lo primero que tenemos es el asombro en bruto, el esperma sagrado. Segundo, la energía sexual, resultado de la transmutación del esperma. Tercero, el mercurio, o sea, el mercurio fecundado por el azufre, o en otros términos, la energía sexual ya fecundada por el fuego sagrado. Mezcla, pues, de energía y fuego que sube por la espina dorsal para llevarnos a la autorrealización íntima del ser. Este tercer mercurio es el arché de los griegos. De manera que en el arché hay sal, hay azufre, hay mercurio. Eso es obvio. Allá arriba en el macrocosmos, la nebulosa, por ejemplo, está compuesta de sal, azufre, mercurio. Ahí hay arché. Eso es el arché de los griegos. De allí salen las unidades cósmicas. Aquí abajo nosotros necesitamos fabricar el arché. ¿Cómo? Fíjate la transmutación. De ese arché, que será un compuesto de sal, de azufre, de mercurio, nacerán los cuerpos existenciales superiores del ser. Si alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, se convierte en un hombre de verdad. Eso es obvio. Y recibe sus principios anímicos y espirituales. Claro, en principio no tenemos sino el asombro bruto que hay que transmutarlo, es decir, las secreciones sexuales que hay que transmutarlas, sublimarlas, convertirlas en energía. Esa energía se denomina mercurio, alma metálica del esperma. Esa energía sube por los cordones espermáticos del cerebro. Posteriormente, esa energía une sus polos positivo y negativo en el coxis, cerca del tribenio, y entonces surge el fuego. El fuego hace fecunda a tal energía. El fuego mezclado con tal energía sube por la médula espinal hasta el cerebro. El excedente de tal mercurio fecundado por el azufre viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser. Primero se formará el cuerpo astral, segundo se formará el cuerpo de la mente y tercero se formará el cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos astral, mental y causal, recibe sus principios anímicos y espirituales. Es decir, se convierte en un hombre de verdad. Sí, pues, eso es indispensable. Pero crear los cuerpos existenciales superiores del ser es una cosa, y llevarlos a la perfección es otra cosa diferente. Incuestionablemente, la sal, el azufre y el mercurio es la base de todo. Donde quiera haya materia, hay sal. Toda materia se reduce a la sal. Y toda sal puede ser convertida en oro. Así pues, los cuerpos existenciales superiores del ser vienen a ser una mezcla de sal, azufre y mercurio. La sal de cualquiera de esos cuerpos, mediante la acción combinada del azufre y del mercurio, se convierte en oro. Convertir tales cuerpos en oro, en vehículos finos de oro, sería lo indicado. Y esa es la gran obra. Pero no se podría realizar tal prodigio si no recibiera uno una ayuda extra. Esa ayuda maravillosa consiste en la Navidad del corazón. Debe nacer el Cristo en el corazón del hombre para que se pueda realizar esa gigantesca labor, cual es la de transformar los cuerpos existenciales superiores del ser en vehículos de oro puro. Ahora bien, situémonos en cualquier vehículo de estos, el cuerpo astral. Imaginemos
imaginemos a una persona que tiene un cuerpo astral. Uno sabe que tiene un cuerpo astral cuando puede usarlo, cuando puede moverse con él consciente y positivamente, cuando puede viajar de un planeta a otro con el mismo. Imaginemos una persona que tiene ese cuerpo astral, pero que está trabajando para convertirlo en un vehículo de oro, es decir, que quiere perfeccionar. No podrá hacerlo sin eliminar el mercurio seco, es decir, los yoes, y el azufre arsenicado, es decir, los átomos sanguinolientos de la lujuria. Obviamente necesitará ayuda. Si consigue eliminar el mercurio seco y el azufre arsenicado o azufre venenoso, entonces su cuerpo astral se convertirá en un vehículo de oro. Pues la hora es difícil. Afortunadamente el Cristo íntimo interviene y ayuda a eliminar todo ese mercurio seco y ese azufre venenoso o arsenicado. Y al fin, como resultado de su trabajo, el vehículo se convierte en un cuerpo de oro. Mas antes de convertirse el cuerpo astral en un vehículo de oro precioso, forzosamente tendrá que pasar por varias etapas. La primera está simbolizada por el color negro, por el cuervo negro, dado por Saturno. ¿Por qué? Porque el iniciado habrá de entrar en un franco trabajo tecnático. Tendrá que eliminar, destruir, desintegrar todos los elementos inhumanos que lleva en su cuerpo. Y eso es su muerte, por uno. Hasta conseguir el color blanco, que es fundamental. Obviamente ese color blanco está representado por la paloma blanca. A los iniciados de Egipto se les ponía el taf, o sea, la vestidura de lino blanco, para representar pues la castidad, la pureza. Después, el tercer símbolo es el águila amarilla. Recibe el iniciado el derecho a usar la túnica amarilla. En el cuarta fase del trabajo, el iniciado pues recibe la púrpura. Cuando recibe la púrpura, ya su cuerpo astral ha quedado convertido en un vehículo de oro puro, de la mejor calidad. El jefe de todo ese trabajo alquimista es precisamente el Cristo íntimo. Los sabios dicen que la sal, el azufre y el mercurio son los instrumentos pasivos de la gran obra. Que lo más importante, dicen ellos, es el magnés interior. Ese magnés citado por Paracelso no es otra cosa sino el Cristo íntimo. Señor, él debe realizar en verdad toda la gran obra. He citado como ejemplo el cuerpo astral, pero idéntica labor hay que hacer con cada uno de los cuerpos existenciales superiores del ser. Tal labor, sin el magnés interior de la alquimia, sería algo más que imposible. Por eso es que, incuestionablemente, al comenzarnos la gran obra, debe encarnar al Cristo íntimo. Él nace en el estado de nuestro propio cuerpo. Y dentro tenemos todos los animales del deseo y las pasiones interiores. Él tiene que crecer, desarrollarse a través del ascenso de los grados, convertirse en un hombre entre los hombres, hacerse cargo de todos nuestros procesos mentales, volitivos, sexuales, emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pasar como un cualquiera entre cualquiera, siendo el Cristo un ser tan perfecto que no es pecador, sin embargo tiene que vivir como pecador entre pecadores, desconocido entre los desconocidos. Esa es la cruda realidad de los seres. Pero va creciendo y se va desarrollando. A medida que va eliminando en sí mismo
los elementos indeseables que llevamos dentro. Es tanta su integración con nosotros mismos, se echa toda la responsabilidad sobre sus hombros. Se ha convertido en un pecador como nosotros, siendo que él no es pecador. Sintiendo en carne y hueso las tentaciones, viviendo como cualquiera. Y así poco a poco, a medida que va eliminando los elementos indeseables de nuestro sentido, no como algo ajeno, sino como propio de él, se va desarrollando y desenvolviendo en el interior de sí mismo. Eso es precisamente lo maravilloso. Si no fuera así, sería imposible pues realizar la gran forma. Es el que tiene que eliminar todo ese mercurio seco y todo ese azufre venenoso para que los cuerpos existenciales y superiores del ser puedan convertirse en vehículos de oro puro, oro de la mejor calidad. Claro está. Los tres reyes magos que vinieron a adorar al niño representan los colores de la gran obra. El primer color es el negro. Cuando estamos perfeccionando un cuerpo, repito, está simbolizado eso con el cuerpo negro de la muerte. Es la obra de Saturno, simbolizada por aquel rey mago de color negro. Entonces estamos pasando por una muerte, la muerte de todos nuestros deseos y pasiones, etcétera, etcétera, en el mundo astral. La paloma blanca sigue después. Es decir, el momento en que ya habiendo desintegrado a todos los dioses del mundo astral, tenemos el derecho a usar la túnica de lino blanco, la túnica del Ptah egipcio, o la túnica de Isis. Claro, está representada, como dije, por la paloma blanca. Es el segundo de los reyes, el rey blanco. Se ha avanzado mucho hacia la perfección del cuerpo, hasta parecería el cuerpo, el color amarillo, en el mismo, y el derecho a usar la túnica amarilla. Es entonces cuando aparece el águila amarilla. Esto nos recuerda al tercero de los reyes magos, el de raza amarilla. Por último, la corona de la obra es la púrpura. Cuando un cuerpo, sea el astral, el mental, el causal, etc., ya es de oro puro, se recibe la púrpura de los reyes, porque se ha triunfado. Es la púrpura que todos los tres reyes magos, como reyes, llevan sobre sus ojos. De manera que ven ustedes que los tres reyes magos no son, como muchos creen, tres personas. No, señor. Son los colores fundamentales de la gran obra. Y el Jesucristo es intimología de Jesús, en hebreo es Yeshua, y Yeshua es Salvador. Y como Salvador, nuestro Yeshua particular, tiene que nacer en este establo que llevamos dentro para realizar la gran obra. Él es el magnes interior del laboratorio alquimista. El gran maestro debe surgir pues en el fondo de nuestra alma, de nuestros espíritus. Lo más duro pues para el Cristo íntimo, cuando ha nacido en el corazón del hombre, es precisamente eso del drama cósmico, su vía cruz. En el Evangelio aparecen las multitudes pidiendo la crucifixión del Señor. Esas multitudes no son de ayer, de un remoto pasado, como suponen las gentes, de algo que sucedió hace 1975 años. No, señores, esas multitudes están dentro de nosotros mismos. Son nuestros famosos yoes. Dentro de cada persona habitan miles de personas.
El yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo envidia, el yo soy codicioso. Es decir, cuántos defectos tenemos. Y cada defecto es un yo diferente. Estoy hablando aquí de esta manera, de este modo, sencillamente porque veo que los hermanos que están aquí en su mayoría son ya instituciones. Ahora algunos visitantes, pero los visitantes no entienden que les escuchen. Pero en realidad, de verdad, como todos son de la institución, pueden hablar de este modo. Es claro que esas multitudes interiores que tenemos, que son nuestros famosos yoes, son los que gritan crucifixia, crucifixia. En cuanto a los tres traidores, ya sabemos que en el Evangelio crístico son Judas, Pilatos y Caifás. ¿Quién es Judas? El demonio del deseo. ¿Quién es Pilatos? El demonio de la mente. ¿Quién es Caifás? El demonio de la mala voluntad. Pero hay que aclarar un poquito, hay que especificar esto para que se vaya entendiendo. Judas, el demonio del deseo, cambia al Cristo íntimo por 30 monedas de plata. 3 más 0, 3. Esa es la adición cabalística. Es decir, lo cambia por cosas materiales, por la moneda, por los licores, por el lujo, por los placeres animales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo vende. En cuanto a Pilatos, es el demonio de la mente. Ese siempre se lava las manos, nunca tiene la culpa, jamás. Para todo encuentra una evasiva, una justificación. Jamás se siente culpable. Realmente todo defecto psicológico que nosotros poseemos en nuestro interior, vivimos siempre justificados. Jamás nos creemos culpables. Hay personas que me lo han dicho a mí. Señor, yo creo que soy una persona buena. Yo no mato, yo no robo, yo soy caritativo, yo no soy envidioso. Es decir, dechados de virtud. Perfecto, según ellos. Y no, digo yo, ante tanta perfección, goodbye. De manera que miremos las cosas como son en su crudo realismo. Ese Pilato siempre se lava las manos, nunca se considera culpable. Y en cuanto a Caifás, yo francamente considero que es el más perverso de todos. Piensen ustedes en lo que es Caifás. Cristo íntimo nombra muchas veces a un sacerdote, a un maestro, a un iniciado, para que guíe a sus ovejas, para que las apaciente. Le entregue el mando y lo pone al frente de la congregación. Y el tal sacerdote, el tal maestro, etcétera, o iniciado, en vez de guiar a su pueblo sabiamente, vende los sacramentos, prostituye el altar, fornica con las devotas, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, atraiciona al Cristo. Eso hace Caifás. Todo lo más eso, ¿verdad? Horrible, es una traición de lo más sucia que hay. Y no hay duda, son muchas las religiones que en el mundo se han prostituido. Son muchos los sacerdotes que han traicionado al Cristo. No me refiero a tal o cual secta, no. Todas las religiones del mundo. Inclusive, pues, grupos esotéricos dirigidos por verdaderos iniciados. Sino estos iniciados muchas veces traidores, han traicionado al Cristo y todo eso lo hace, infinitamente todo. Caifás, pues, es de lo más sucio que hay. Estos tres traidores llevan al Cristo íntimo, pues, suplicio. Piensen, por
por un momento al Cristo íntimo en el fondo de cada uno de ustedes, al dueño de todos sus procesos mentales y emocionales, luchando por salvarlo a cualquiera de ustedes, sufriendo horriblemente sus propios yoes de ustedes, protestando contra él, blasfemando, poniéndole la corona de espinas, azotándolo? Bueno, esa es la cruda realidad de los hechos, el drama cósmico vivido internamente. Al fin el Señor tiene íntimo subir al Calvario, eso es obvio. Y baja al sepulcro. Con su muerte mata a la muerte. Es lo último que él hace. Posteriormente resucita en el iniciado y el iniciado resucita en él. Entonces, la gran obra se ha realizado. Consumatum est. Y han surgido a través de los siglos maestros resurrectos. Pensemos en Hermes Trismegisto. Pensemos en un Moria, gran maestro de la fuerza en el Tíbet. Pensemos en el conde Cagliostro, quien todavía vive, o en San Germán, y en el año 1939 visitara a Europa otra vez. Este San Germán trabajó activamente durante los siglos XVII, XVIII, XIX, etc. Sin embargo, físicamente sigue existiendo. Es un maestro resurrecto. ¿Por qué son resurrectos los maestros? Porque gracias al Cristo íntimo lograron ellos la resurrección. De manera que sin el Cristo íntimo, la resurrección no sería posible. Aquellos que suponen que por el solo hecho de morirse físicamente una persona ya tiene derecho a la resurrección de los muertos, pues son en verdad gentes dignas de compasión. No solamente ignoran, hablando esta vez en el estilo socrático, sino que lo que es peor, ignoran que ignoran. La resurrección es algo que hay que trabajarla, y trabajarla aquí y ahora, y hay que resucitar así, en carne y hueso, y a lo vivo. La inmortalidad hay que conseguirla ahora mismo, personalmente. Esa es la forma como se debe considerar, pues, el misterio crístico. Todo el drama cósmico en sí mismo es extraordinario, maravilloso. Y se inicia en verdad con la Navidad del corazón. Lo que continúa después en relación con el drama formidable, que tiene que huir a Egipto, que Herodes manda matar a todos los niños y él tiene que huir. Entonces, todo eso es simbólico, completamente simbólico. Se dice que Jesús, que José, que María, por ahí en un evangelio apócrifo, hubieron de huir a Egipto y que entonces permanecieron varios días viviendo debajo de una higuera. Esa higuera, de esa higuera salía un manantial de agua purísima. Entonces hay que entender. La higuera representa siempre al sexo. Que se alimentaban de los frutos de esa higuera. Son de los frutos del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. El agua que corría purísima, que salía de esa higuera, es nada menos que el mercurio de la filosofía secreta. Hasta el degollamiento de los inocentes, mucho se ha escrito sobre eso. Nicolás Flamel dejó grabado, pues, en las puertas allá del cementerio de París,
dramas, o digo escenas sobre el degollamiento de los inocentes. ¿Pero qué es esto del degollamiento de los inocentes? Simbólico también y alquimista. Todo iniciado tiene que pasar por el degollamiento. ¿Pero qué es lo que tiene que degollar en uno el Cristo íntimo? Pues sencillamente deben degollar el ego, el yo, el sí mismo. Y la sangre esa que emana pues del degollamiento es el fuego. Es el fuego sagrado por el que tiene el iniciado que purificarse, limpiarse, blanquear. Todo eso es esotérico en gran manera. Nada de eso se puede tomar a la letra muerta. Luego vienen los fenómenos milagrosos del gran maestro, que caminaba sobre las aguas y sobre las aguas de la vida. Tiene que caminar siempre el Cristo, ¿no? Abrir la vista de los que no ven, indicando la palabra, para que vean la luz. Abrirle los oídos a los que no quieren oír. Escuchen la palabra. Cuando el Señor ha crecido en el iniciado, tiene que tomar la palabra y explicarle a otros lo que es el camino. Limpiar a los leprosos. Todo el mundo está leproso. Todo el mundo, no hay nadie que no esté leproso. Esa lepra es el ego, el yo pluralizado. Esa es la epidemia que todo el mundo lleva dentro, la lepra, de la cual debemos ser limpios. Todos están paralíticos, no caminan todavía por la senda de la autorrealización. Aquí el Hijo del Hombre debe, pues, sanar a los paralíticos para que estos se echen a andar rumbo hacia la montaña del ser. Hay que entender el Evangelio en una forma más íntima, más profunda. Eso no corresponde a un remoto pasado. Eso es para vivirlo dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Si nosotros vamos empezando a madurar un poquito, sabremos apreciar mejor el mensaje que el gran Javier Jesús trajo a la tierra. En todo caso, necesitamos pasar por 3 purificaciones a base de hierro y fuego. Los 3 clavos de la cruz significa eso. Y la palabra INRI dice demasiado. Sabemos que INRI esotéricamente es el fuego. Necesitamos pasar por las 3 purificaciones a base de hierro y fuego antes de conseguir la resurrección. De lo contrario, no sería posible lograr la resurrección. El que resucita se transforma radicalmente. Se convierte en un Dios hombre, en un hierophante de la talla de un Buda o de un Hermes o de un Quetzalcóatl, etc. Pero hay que hacer la gran obra. Realmente no se podría entender los 4 evangelios si uno no estudiara alquimia y cábala, porque son alquimistas y cabalistas. Eso es obvio. Los judíos tienen 3 libros sagrados. El primero es el cuerpo de la doctrina, es decir, la Biblia. El segundo es el alma de la doctrina, el Talmud, donde está pues el alma nacional judía. Y el tercero es el espíritu de la doctrina, el Zohar, donde está toda la cábala de los rabinos. La Biblia, el cuerpo de la doctrina, está en clave. Si queremos nosotros estudiar Biblia compaginando versículos, procedemos en forma ignorante, empírica y absurda. Prueba de eso es que todas las sectas muertas que se han nutrido hasta la fecha actual
con la Biblia interpretada en forma empírica, no han podido ponerse de acuerdo. Si existen miles de sectas basadas en la Biblia, quiere decir que